Capítulo 466. Fiesta lunar. El bullicioso puerto espacial estaba vivo con el aumento constante y la caída de los barcos de transporte, la artesanía de patrulla, los buques turísticos y los taxis flotantes. Estos vehículos transportaron incansablemente a pasajeros y carga entre la superficie planetaria, estaciones orbitales, centros satelitales y plataformas cercanas a la Tierra. Sus llamas azules son brillando como estrellas contra la vasta y brillante extensión cósmica. El gran río de la galaxia fluyó lentamente en el fondo. Entre las plataformas cercanas a la Tierra y la superficie del planeta, una vista impresionante saludó a los que estaban parados en la estación. Cientos de ascensores espaciales que unen el cielo y la Tierra. Surio en los teleféricos y los trenes ferroviarios antigravedad corrieron a lo largo de sus caminos, un testimonio de la floreciente prosperidad del mundo a continuación. Los poderosos vientos generados por los trenes de alta velocidad azotaron el cielo, pasando por las nubes dispersas. Un tramo continuo de costa marrón surgió bajo el cielo claro. Y las gaviotas rodearon cerca de los trenes, anunciando su enfoque de la Tierra. Sentado solo en el compartimento medio del tren militar de la Legión, Hachiman Ikigaya se sentó en un pensamiento profundo. El viaje desde el Stargate Spaceport al Sector 11, anteriormente el archipiélago japonés, y finalmente hacia Tokio en la isla Onsu estaba casi completa. El hogar ahora estaba al alcance. ¿Por qué no pudo calmar sus pensamientos? ¿Estaba nervioso por volver a lugares familiares? ¿Un sentimiento persistente para el pasado? ¿Ansiedad por el rango noble que estaba a punto de recibir por sus méritos militares? ¿O se dio cuenta de que algo que alguna vez había pensado imposible, que tenía múltiples esposas, era ahora una posibilidad tangible? Mientras estos pensamientos giraban en su mente, un rubor de calor se extendió a través de él. A pesar de su comportamiento sombrío y falta de amigos cercanos en toda la escuela secundaria, como un producto de la cultura juvenil de Neón, recaída en novelas ligeras y manga shounen, era, en el fondo, un estudiante de secundaria endurecido pero desesperadamente idealista. En breve, era alguien que entendía las complejidades y engaños de las relaciones humanas, pero seguía siendo un romántico reprimido. Bueno, no importa. Estaba vivo, después de todo. Y pronto, volvería a ver a Komachi. Ajaja, mi tonta hermanita. Solo espera hasta que veas cómo tu hermano mayor se ha transformado en un gran guerrero. Me vas a admirar tanto. Justo cuando Ikigaya comenzó a murmurar para sí mismo, un chillido repentino. Screech. El frenado gradual del tren lo sacó de sus sueños. Su mirada se adelantó y se dio cuenta de algo sorprendente. La decimoctava legión de las salamandras de Astartes conquistó el mundo, el hogar de los ascensores espaciales más grandes y muy cargados, estaba experimentando un retraso en el tráfico. ¿Se había visto un tren militar obligado a detenerse? Eso no debería ser posible. Los ascensores espaciales operaron en una sola línea ininterrumpida. No era solo su tren, otros convoys militares también se habían detenido, todos produciendo el derecho de paso a un crucero de turismo VIP de lujo. Alguien importante debe estar a bordo, ya sea de otra zona de guerra o tal vez incluso de la capital imperial, reflexionó Ikigaya. Esto no era nada inusual en el imperio, donde el mérito militar y los títulos nobles definieron el estado de uno. No hubo resentimiento, solo realidad. La jerarquía era absoluta, y el lugar de uno estaba determinado por el poder y el logro. La única solución real era subir la escalera. Gane un rango más alto, y muy pronto, los de la posición más baja serían los que se inclinarán hacia usted. Por lo menos, la movilidad ascendente en el imperio parecía mucho más alcanzable que en el antiguo sistema de nobleza de Neón. No había dinastías políticas hereditarias, solo mérito. El talento fue reconocido. El éxito militar fue recompensado. El tren llegó a una parada completa. En este punto, a los pasajeros se les permitía abrir sus ventanas. Ikigaya se inclinó ansiosamente. Mirando a la prístina metrópolis blanca que se eleva sobre el vasto océano azul, la capital planetaria del mundo conquistado, la sede del gobernador imperial. Es incluso más grande que antes. Situado a lo largo del Pacífico Occidental, cerca del sector 11 archipiélago, esta tierra no siempre había existido. La división forja del imperio había encuestado, planeado, y llevó a cabo una extensa terraformación, que recorre masas de tierra enteras del mar. Fue sobre estas tierras recién forjadas que ahora se encontraba el palacio del gobernador planetario. Las estructuras en la tierra recién elevada eran antiguas pero grandiosas en el diseño, sus vírgenes de paredes blancas que rodeaban la ciudad en un vasto anillo.
La brisa marina aullaba entre los imponentes pilares de piedra blanca, sus superficies cristalinas brillaban como espejos pulidos mientras se paraban en las majestuosas columnatas. El templo masivo reflejado en esos pilares se extendió hacia el cielo, sus ventanas de vidrieras talladas con representaciones de los ángeles de Astartes, el señor comandantes y el dios emperador. Desde la distancia, el complejo arquitectónico se parecía a un palacio celestial, una obra maestra etérea más allá de cualquier cosa que las viejas civilizaciones de la Tierra pudieran haber concebido. De hecho, la ciudad exudaba una vitalidad inflexible, ya no es una ruina estancada. Decenas de miles de soñadores se habían establecido aquí junto con la administración del gobernador planetario. Independientemente de sus identidades pasadas, todos los que vinieron tuvieron que demostrar su valía solo por el mérito. Esto lo fascinó. Traeré a mis padres y a Komachi aquí, toda la familia se mudará juntos. Hachiman Nikigaya tomó su decisión en silencio. Un pequeño objetivo, tal vez, pero realista. Declarar ambiciones de mudarse a la capital imperial directamente sería absurdamente prematuro. Para un mundo como el de ellos, centrado principalmente en el turismo y la falta de una población significativa de individuos extraordinarios, el acceso al núcleo imperial era casi imposible. Incluso calificar para las fuerzas auxiliares imperiales fue un desafío. En comparación con los reclutas de mundos primitivos devastados por la guerra, su condicionamiento físico era simplemente demasiado inferior. En ese momento, la charla emocionada de sus compañeros soldados llamó su atención. Se estaba acercando un crucero de observación VIP. Curioso, Ikigaya amplió los ojos y miró hacia afuera. Entonces, silbido. A medida que los trenes se pasaron en direcciones opuestas. Por un momento fugaz, su mirada se encerró en un par de ojos escarlatas, rodeados por una cruz dorada, mirándolo a través de la ventana. El momento pasó en un instante, pero Ikigaya apretó involuntariamente sus manos, su uniforme se esforzó contra la tensión en su pecho. Su corazón latía violentamente. Este no fue el aleteo de la emoción, era un terror puro y sin adulterar. Como una pequeña criatura atrapada en la mirada de un depredador del ápice en acecho, un temor helado se filtró en sus huesos. Cada fibra de su ser gritó con miedo primario, una sensación que se enrolla alrededor de su corazón y se negó a dejarlo ir. «Oye, Ikigaya, ¿estás bien?», preguntó un compañero soldado. «Ah, no es nada», Ikigaya murmuró, saliendo de su aturdimiento. Le palmeó la cara para sacudir el persistente entumecimiento. Sus ojos de peces muertos deben haber estado jugando con él, así que era él. Aprobó los estándares de reclutamiento de la Legión Auxiliar del sector. Alistado oficialmente bajo el 18º Regimiento Auxiliar de Salamandras de la Legión de Astartes. Participó en operaciones de pacificación, asedios, guerra urbana. Eliminaciones enemigas confirmadas, heridas sostenidas. Evaluaciones de escuadrón. Evaluaciones de oficiales superiores. Otorgó licencia de regreso y premio mérito militar de primera clase. En pocos momentos, Selene había desentrañado cada detalle del registro de servicio de Hachiman Nikigaya. Un viaje lleno de acontecimientos para alguien de su edad. ¿Y por qué, exactamente, se le permitió a un estudiante de secundaria alistarse? No preguntes. Neón había sido infame por producir un flujo interminable de jóvenes excéntricos e inexplicablemente dotados. Entre sus estudiantes de secundaria había prodigios, guerreros y lunáticos directos en números asombrosos. ¿Selene impondría restricciones rígidas de edad? Por supuesto que no. La flexibilidad era clave. Los estudiantes tenían que ajustarse según las condiciones regionales. Mientras un candidato cumpliera con los requisitos, todo lo demás era negociable. La edad sola nunca fue una razón para descartar el talento. Aunque, bueno, la apariencia aún podría tener en cuenta un poco. Los oficiales militares eran una cosa, pero para los funcionarios civiles, había 4 criterios de bonificación fundamentales para la selección. Primero, una apariencia digna e imponente. Segundo, elocuencia y discurso articulado. Tercero, elegante caligrafía. Y cuarto, fuertes habilidades analíticas y literarias. Esta era la versión refinada de Selene de un sistema de mérito imperial, creado a partir de su amplio conocimiento de civilizaciones pasadas. Por supuesto, no era tan superficial como simplemente valorar la apariencia, la competencia siempre fue la prioridad. Estos puntos adicionales solo entraron en juego cuando los candidatos estaban igualmente calificados, sirviendo como un desempate final. Aquí tienes, tu majestad.
Mientras Selene descansaba en la lujosa suite de su crucero de observación, perdido en el pensamiento, se acercó un conjunto de pasos. Una taza de té rojo se colocó suavemente sobre la mesa delante de ella. Elise, vestida con un vestido azul y blanco, tenía piernas suaves e impecables bajo la luz del sol. A diferencia de Selene, quien siempre prefería atuendo formal, monocromo y rara vez expuso mucha piel, las opciones de moda de muñecas de Elise la hicieron destacar. Con sandalias simples de tacón alto, se subió alegremente al regazo de Selene, acariciando, el mechón de cabello en la cabeza balanceándose con sus movimientos. Tu Majestad. ¿Qué tienes en mente? Elise apoyó su barbilla mientras yacía en el regazo de Selene. Nada mucho. Acabo de encontrarme con alguien interesante y no pude resistirme a mirar a sus recuerdos. Sonriendo, Selene levantó casualmente a Elise por la parte posterior de su collar, ajustándola a sentarse correctamente en su regazo. Incapaz de resistir. Pelguró juguetonamente las suaves mejillas de Elise, frotándolas mientras limpiaba unas migas de crema largas de la esquina de su boca. Siendo inusualmente considerado, ¿verdad? Si no estás haciendo algo, debes ser culpable de algo. ¿No te escabulliste para comer helado? ¿Qué te trae aquí tan pronto? Selene miró el té sobre la mesa. ¿Incluso me preparaste una taza? Al inclinar la cabeza ligeramente, los labios de Selene se curvaron en una sonrisa de conocimiento. Entonces, dime, ¿qué viste? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? Elise se congeló durante una fracción de segundo antes de hacer pucheros indignando. ¿Qué quieres decir con culpable? Ella resopló y se quejó, pero luego dudó, sus palabras se alejaron. Bueno, en realidad, estaba pensando en eso, esto, y tal vez. Al darse cuenta de que realmente había querido algo, Elise se rascó tímidamente la parte posterior de su cabeza, mirando los ojos carmesí de piedras preciosas de Selene. Jaja, no es nada, realmente. Pero a medida que la sonrisa de Selene creció, la voz de Elise se encogió gradualmente en un susurro. Luego, en un acto de pura rendición, Elise resopló, lo dijiste tú mismo, Su Majestad. Una vez que termino mi tarea, puedo elegir a dónde vamos. No puedes volver a tu palabra. Con eso, extrajo dramáticamente una plataforma de datos de su pequeño bolsillo y lo empujó hacia Selene. Pero, ¿no esperaba esto mañana por la mañana? Jejeje, Tada. Elise lo terminó temprano. Elise surgió desde el regazo de Selene, con las manos en las caderas, su pequeña cabeza se mantuvo alta como si exigiera elogios. Selene se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Elise no le faltaba inteligencia, simplemente rara vez se aplicaba a sí misma. Con el riguroso régimen de entrenamiento de élite de Sebastián, incluso si fuera la memorización de fuerza bruta, la amplitud de conocimiento y la capacidad práctica de Elise nunca podría ser débil. Sin embargo, alrededor de Selene, ella simplemente se había acostumbrado a interpretar a la hermana pequeña indefensa, siempre buscando la oportunidad de actuar en mal estado. Academia Culinaria de Tsuki, el enfrentamiento de Elite Ten. Festival Lunar Feast. Selene aprovechó la frente de Elise a la ligera con sus nudillos, leyendo en voz alta el evento más intrigante en la guía turística que Elise había investigado. Sí, Su Majestad, esa es la única. Cada vez que llegas a un nuevo lugar, tienes que probar las especialidades locales. Mira. Quer de carne estofada al estilo Yukira, mezcla de arroz con saures de otoño, pechuga de pato asado al estilo Apicius, sashimi sauri sirt, ramen de caldo de pescado al estilo de Marsella, cartocio de otoño sauri, y, sinceramente, solo mirando estos platos, ya parecen increíbles. Es como si estuvieran brillando. Aferrándose al brazo de Selene, Elise se balanceó con entusiasmo, parado de puntillas mientras señalaba ansiosamente las imágenes de platos gourmet en su datapad, fotografías de las obras maestras culinarias del torneo de selección de otoño de la Academia Tsuki. Sus ojos brillaban con anticipación. Su Majestad, ¿no quieres probarlos también? Quiero decir, seguro. Las comidas de Susanoo nunca son las mismas y siempre son deliciosas, pero siempre son delicias extravagantes, a veces. ¿No deberíamos tener un cambio de ritmo? Como siempre dices, Luchando por recordar la frase, Elise soltó, correcto. Declara debería hacerse con la gente, no por encima de ellos. No siempre podemos ser distantes y arrogantes, hay belleza y significado en el mundo del plebeyo también. Bank, MMMPH.
¿Es así como interpretaste lo que dije? Selene suspiró, moviendo una mano cortando la frente de Elise, enviándola volando al sofá, agarrando la cabeza con dolor simulado. Dicho esto, el lugar que Elise había sugerido era, de hecho, uno de los destinos clave de Selene para este viaje. Y como ella mencionó, había pasado mucho tiempo desde que Selene se comió la comida normal. Últimamente, sus comidas no habían consistido en nada más que criaturas monstruosas de alto nivel, bestias, reyes de mar, megafauna exótica, criaturas mágicas, especies de dragones. Bestias primordiales de las épocas jurásicas y cretáceas. El pollo simple, el pato, el pescado, las verduras, ya que ya ni siquiera llegaron a las mesas de comedor del Palacio Imperial. Selene nunca había notado particularmente esto antes, pero ahora que Elise lo señaló, se dio cuenta de que era cierto. Sintiendo un toque de anticipación, Selene colocó suavemente el datapad en las manos de Elise. Mañana marca el comienzo de la fiesta lunar Tsuki de 5 días. Disfrútalo, 5 días de un festival gourmet indulgente. ¡Hurra! Esto sería interesante. Incluso si esto fuera simplemente un mundo turístico y es poco probable que tengan los ingredientes de mejor grado, como las bestias de peligro de Apex. Los reyes de mar que superan los 5 kilómetros, o similares, la riqueza del comercio con mundos agrícolas y de caza significó una afluencia de ingredientes extraterrestres extraños y extraños. Un lugar donde innumerables sabores alienígenas se enfrentaron y combinaron. Un lugar donde brillaba la comida, donde las mismas leyes del universo favorecían sutilmente ciertos órganos, platos y chefs. ¿Qué tipo de maravillas culinarias surgirían? Academia Tsuki, la fiesta lunar. Mañana sería un día para relajarse y disfrutar. Soma Yukira. ¿Asainakiri? ¿Debería usar una orden administrativa para convocarlos? No, es mejor ir a incógnito, no es necesario asustarlos. Oh, correcto, fue ese chef que una vez había sido recomendado a las cocinas del palacio de la capital imperial. Ese hombre, Asami Nakiri. Capítulo 467, Inicio y reunión, tengo un hermano menor. Sonido metálico. El tren ferroviario designado por el ejército finalmente llegó a la terminal de ascensores G-orbital conquistado de Astarte Salamanders. El tan esperado personal de la estación, los droides de patrulla y los asistentes de IA se movieron rápidamente por la plataforma para cumplirlo. Los focos brillaban desde todas las direcciones, iluminando la espaciosa terminal. Los anuncios resonaron repetidamente a través de la estación, transmitiendo la llegada del tren de regreso a casa de la 11ª Legión Auxiliar en un tono electrónico inorgánico. Screech, tud, tud, tud. A medida que las puertas del tren se abrieron, una ola sincronizada de botas militares pesadas entró en la plataforma. Los soldados de la 11ª Legión Auxiliar bajo las salamandras de Astartes desembarcaron en uniformes prístinos, llevando solo brazos básicos. No se hizo un solo sonido innecesario. Sus movimientos fueron nítidos y disciplinados. A pesar de que sus familias esperaron más allá de los límites de la estación, ansiosos por abrazarlos después de años de separación, ni un solo soldado rompió la formación. No importa cuánto anhelaban ver a sus seres queridos, la ley militar era absoluta, hasta que se otorgaron órdenes formales de despido, permanecieron en una formación estricta, inquebrantable. Las fuerzas auxiliares imperiales no ordenaron las imponentes máquinas de guerra de la Marina Imperial, ni poseían la fuerza sobrehumana de los Astartes. Sus salarios y beneficios no fueron casi comparables a los de los adeptos Astartes. En comparación con la Guardia Imperial, a menudo fueron tratados como hijastros descuidados. La Guardia Imperial fue controlada directamente por la Administración Militar Central del Imperio. Entrenamiento uniforme, equipos estandarizados, estructuras de unidades cohesivas e igualdad de tratamiento. En contraste, las legiones auxiliares estaban bajo la jurisdicción de las legiones individuales de Astartes. Su equipo y uniformes varían enormemente dependiendo de cuánto se preocupara a su legión de los padres en ellos. Algunos recibieron ayuda de Forge Worlds, mientras que otros confiaron en la industria local. Sin embargo, a pesar de estas disparidades, las fuerzas auxiliares se consideraron iguales entre las legiones de Astartes, la Guardia Imperial y la Marina Imperial. No por equipo o capacitación superior, sino por disciplina. Disciplina absoluta. Los pedidos fueron órdenes. La ley militar era acordal. Las presentaciones para quejas podrían presentarse a través de los canales adecuados, pero cualquier soldado lo suficientemente tonto como para desafiar abiertamente a un oficial superior?
Una bala o una cuchilla sería la menor de sus preocupaciones. Esos calientes arcos de desafío de sangre vistos en las novelas ligeras de neón, el manga shounen y las telenovelas militares melodramáticas. Aquí, tales arrebatos se encontraron con una respuesta rápida y brutal. Una palabra: castigo. La gravedad dependía del oficial al mando. Un superior indulgente podría emitir confinamiento, flagelación o lata. Un oficial más estricto podría simplemente ejecutar al delincuente en el acto. Desde cada automóvil, los soldados de uniforme fluyeron como ríos que convergen en el océano, fusionándose a la perfección en sus respectivas formaciones. En momentos, sus filas se alinearon con la precisión mecánica. Al otro lado de las expansivas salas de la estación, se mudaron al unísono, holgazanear, hombro. Pasos sincronizados que resonan a través del vasto espacio. Más allá de la plataforma, las imponentes columnas de granito soportaron una vasta cúpula de vidrio y acero aleado. La espaciosa sala de espera estaba llena de un mar de personas. Pancartas de victoria colgaban debajo de las grandes tallas de alivio, mientras que la estatua masiva de un guerrero de salamandras, martillo en la mano, estaba de pie vigilando a la multitud. Las familias se reunieron debajo de su mirada, padres que esperaban a sus hijos, esposas que esperaban a sus esposos, hermanos menores esperando a sus hermanos. Oye, mamá, ¿crees que el hermano mayor todavía nos reconocerá? Después de experimentar la guerra, los soldados pueden sufrir trastornos del estrés y... Sosteniendo un letrero con Ikigaya escrito en él, una animada niña de secundaria estaba esperando. Su piel juvenil irradiaba energía, sus brillantes ojos negros brillaban de emoción, y sus suaves labios rosados formaban un puchero ocasional. Su cabello negro cuidadosamente cortado, con estilo de longitud media, enmarcó su delicada cara, sin importar cómo uno la mirara, era innegablemente adorable, llena de vitalidad. Pero en este momento, un rastro de nerviosismo parpadeó en su expresión. Honestamente, ¿qué estaba pensando Big Brother? ¿Entonces repentinamente se alista? ¿Y en realidad falleció en su primer intento? ¿No estaba todavía en la escuela secundaria en ese momento? Jaja, así que estás preocupado por tu hermano, Komachi. Siempre te burlas y te burlas de él, pero aquí estás, esperándolo hoy, dijo la señora Ikigaya con una suave sonrisa. Al igual que su hija, tenía el cabello negro y los ojos oscuros. Junto con la firma de la familia Ikigaya Aoge. Sus gafas con montura negra le prestaron un aire de dignidad compuesta. ¿Ja? Vestido con un traje formal, señor. Ikigaya, de la construcción promedio y luciendo una ligera barba, colocó su mano dura en la cabeza de su hija mientras envolvía un brazo alrededor de su esposa. Aunque sus palabras eran bruscas, la preocupación en sus ojos era inconfundible. Papá, diría que Big Bro probablemente sea mucho más fuerte que tú ahora. No apostaría por ti en esa pelea. Equilibrando el letrero en una mano, Komachi Ikigaya presionó juguetonamente su otra mano en su frente en un saludo simulado, sobresaliendo su lengua para revelar colmillos pequeños y traviesos mientras sonría. Sin dudarlo, ella gritó el acantilado de su padre. Fue divertido, de verdad. Antes de la gran agitación, la jerarquía doméstica de la familia Ikigaya siempre había sido mamá Komachi, papá Hachiman. Después de que Hachiman se fue de casa para perseguir su sueño y buscar fortuna para la familia, el señor Ikigaya había sufrido varios años de ser el miembro de menor rango en el hogar. Como el infierno, él podría llevarme. Señor Ikigaya Haf. Finger enojo mientras se hinchaba su pecho en la indignación simulada. Jejeje. Komachi se rió, pero pronto encontró su mirada a la deriva hacia las puertas automáticas semitransparentes de la estación. Más allá de ellos, un ejército de cámaras y micrófonos intermitentes abarrotaba la entrada. Las estaciones de noticias locales ya estaban transmitiendo en vivo. Ella apretó su agarre en el letrero. Su familia era cálida y llena de amor, que era exactamente por qué. Oni-chan, será mejor que vuelvas sano y sano, solo como tú eras. Vos. Un silbato sonaba como más de una docena de miembros de la tripulación terrestre en uniforme, junto con droides asistentes, corrieron a través de la entrada expansiva de la estación. Los pilares de seguridad se iluminan al instante, activando varias barricadas holográficas al estilo cyberpunk, flasheando letreros de acceso restringido de color rojo-naranja brillante en neón. Por favor, retroceda detrás de la línea de seguridad. Mantenga el orden, sin empujar. Al momento siguiente, las puertas automáticas se abrieron, y los soldados que regresaron a casa con licencia marcharon en formaciones precisas.
Instantáneamente. La atmósfera se volvió eléctrica, la gente se arrancó el cuello, de pie de la punta, los ojos muy abiertos de emoción. ¡Guau! Komachi jadeó con asombro. Ver algo en la televisión y experimentarlo en persona eran cosas completamente diferentes. Y saber que su propio hermano estaba entre ellos solo hizo que su corazón fuera más rápido. Ruido sordo. Ruido sordo. Dado que se trataba de un despliegue de bienvenida, las composiciones de la unidad habían sido barajadas. Sin embargo, a pesar de provenir de diferentes compañías, zonas de batalla y ramas militares, estos soldados aún se movieron en una sincronización perfecta. Sus pasos rítmicos y medidos se ejecutaron al unísono impecable, como un gran desfile. Incluso un civil no entrenado podía decir de un vistazo, este era un ejército real. Un ejército disciplinado y formidable. Atención. Sonido metálico. Las botas golpearon el piso de piedra pulida al unísono, su impacto atronador que hacía eco entre las imponentes estatuas de leyenda que alineaban la plataforma. Soldados, mantendré este breve. La próxima expedición no se lanzará de inmediato, todos tienen tiempo para disfrutar de estar con sus familias. Sin embargo, todavía tenemos muchos planes y deberes por delante. Relájate, pero no te excedas. El oficial de pie en la parte delantera de la formación se detuvo por un momento antes de entrar en una pequeña sonrisa. No se comprometan tanto que ni siquiera pueden pasar la inspección de regreso. Entonces, su expresión se endureció. Levantando el puño derecho, lo golpeó firmemente contra su pecho sobre su corazón. Recuerda, muchas batallas agotadoras todavía nos esperan. Nuestro objetivo sigue siendo eterno, para difundir la gloria de nuestra gran emperatriz a través de las estrellas ilimitadas. Para el imperio. Por el Dios emperador. Victorioso eternamente. Los soldados gritaron al unísono, cada uno golpeando un puño en su pecho. Derramos todos juntos. Ahora te despiden. Disfruta de tu permiso. Cuando el oficial principal dio un paso atrás, señaló al personal del suelo. Con algunos sonidos de pitido, el naranja brillante. Los hologramas de acceso restringido rojo parpadearon y cambiaron a una entrada autorizada de azul suave. Por un momento, el silencio colgaba en el aire. Luego, cuando el primer soldado dio un paso adelante y la primera madre cruzó la barrera, la presa se rompió. Mamá, estoy en casa. Gracias a Dios, lo hiciste de vuelta vivo, Sauta. Hey, Daiku. Por aquí. Hermana mayor. Hachiman Ikigaya se encontró barrido en la marea creciente de las familias que se reunieron, sintiendo de repente una forma de globo en su garganta. Sus manos se sintieron secas e inquietas, su piel se pica con los nervios. Estaba a punto de ver a sus padres y a su adorable hermana pequeña nuevamente. ¿Por qué estaba tan ansioso? Durante años. Su vida había pasado arrastrándose a través de campos de batalla fangosos o encerrados en regímenes de entrenamiento rígidos a bordo de naves espaciales. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios tácticos cortos y recortados. ¿Qué demonios se suponía que debía decirle a sus padres ahora? Bueno, Ikigaya, mi hermana mayor y mi padre están aquí para recogerme. Un poco decepcionante. Sin embargo, no pude ver a esa hermana tuya de la que sigues hablando. De todos modos, me voy. Nos vemos la próxima vez. Se pierde. Si piensas en mi precioso Imouto, te juro que te patearé con mis botas. Hachiman sonrió mientras aplaudía a su amigo en el hombro. TCH. Maldita sea Siscon. Su camarada le disparó un gesto de mano grosero antes de correr. Respirando hondo, Hachiman se estabilizó y comenzó a escanear a la multitud para su familia. Oni-chan. Esa voz, tan familiar. Komachi. Sus ojos se abrieron al instante. Suprimiendo el aumento de la emoción en su pecho, instintivamente se volvió hacia el sonido. Esa mirada familiar y siempre ligada. Es Oni-chan. Komachi Ikigaya se encontraba entre la formación de disolución, agitando su letrero mientras veía a un joven decirse a sus camaradas. Parecía mayor, más maduro y un poco desconocido, pero esos inconfundibles ojos de peces muertos trajeron una avalancha de recuerdos corriendo hacia atrás. Sin pensar, ella gritó su nombre. En el momento en que Hachiman Ikigaya vio el letrero que decía Ikigaya, todas sus preocupaciones desaparecieron. Se rompió en una carrera. Komachi. Oni-chan. Komachi te extrañó tanto, va. Komachi apenas tuvo tiempo de terminar su oración antes de ser barrida de sus pies, levantada en el aire como una muñeca. Ella giró por el aire en el abrazo de su hermano,
girando a quienes se entierran antes de detenerse. Uba, Oni-chan, sé que soy lindo, pero realmente no tuviste que ir tan lejos. Estoy mareado ahora. De repente, el giro se detuvo. Komachi Ikigaya se encontró mirando a su hermano, quien asintió con satisfacción como si admirara una obra de arte. Esa sensación familiar, sí, sigue siendo mi adorable Imouto. Bajándola al suelo, Hachiman Ikigaya se volvió para enfrentar a sus padres. Abrió la boca, innumerables pensamientos corriendo por su mente, pero al final, todas esas emociones se condensaron en una frase simple. Papá, mamá, estoy en casa. Hachiman. Señora Ikigaya, generalmente tan compuesta. Ya no podía mantener su equilibrio. Solicitando sus manos, sus ojos brotaron con lágrimas mientras daba un paso adelante, queriendo tirar de su hijo a sus brazos, solo para darse cuenta de que él se había vuelto demasiado alto y ancho para que ella abrazara como alguna vez lo había hecho. Una madre se preocupa cuando su hijo viaja incluso a una corta distancia, mucho más cuando marchan a los peligrosos campos de batalla de las estrellas. El servicio militar trajo honor y recompensas, pero para ganarlas, uno tenía que apostar su vida. Mamá. Mientras vuelvas, eso es todo lo que importa. El señor Ikigaya también dio un paso al frente. Sus ojos ligeramente enrojados. Mirando a su hijo, palmeó el hombro de Hachiman, ahora más amplio y mucho más musculoso que el suyo. Justo cuando Komachi había bromeado antes, ahora estaba claro que no tendría la oportunidad de pelear contra su hijo. «Wow, Oni-chan, has crecido mucho más alto. ¿El ejército auxiliar realmente te alimenta también?» Físicamente, el niño de secundaria que alguna vez fue no se veía por ninguna parte. En su lugar estaba un hombre con el cabello negro recortado, vestido con una gran capa militar con una armas de fuego con la cintura. Ahora de pie más de 6 pies, muy por encima de 182 centímetros, se alzó fácilmente sobre la mayoría en el sector 11. Su cuerpo, perfeccionado por un entrenamiento riguroso, exudó una presencia forjada en innumerables batallas. PD. Fuentes en línea lista de la altura original de Hachiman Ikigaya como 172 centímetros. Ignorando sus ojos de peces muertos siempre presentes, sus rasgos ahora madurados fácilmente podrían considerarse guapos. Las cicatrices de la guerra lo habían endurecido, dándole un aire de fuerza tranquila más allá de sus años. Mirando a su hermano desde abajo, Komachi hizo un puchero, claramente sin acostumbrar a mirarlo. Espera. ¿No se supone que los soldados auxiliares sean ciudadanos de tercera clase? ¿Cómo es que estás construido como un supersoldado? Hachiman simplemente se rió entre dientes y le dio la vuelta a la nariz. No creas todo lo que escuchas. Todo depende de con quién te estás comparando. Por supuesto, no somos nada al lado de los ángeles de Astartes o la Guardia Imperial, pero en comparación con las viejas fuerzas de defensa personal o incluso el ejército de los Estados Unidos del pasado, estamos muy por delante. El acondicionamiento físico interminable, combinado con el tratamiento médico-militar para curar los microinjurios, aseguró el daño cero duradero. Las mejoras sostenidas a través de estimulantes especializados superaron los límites del potencial humano mucho más allá de los registros históricos. En comparación con el Capitán América, Hachiman ya había superado ese punto de referencia. ¿Y el límite superior? Nadie lo sabía, ni siquiera los veteranos que habían servido durante décadas. Según los soldados experimentados y aquellos que habían trabajado junto a la Guardia Imperial, no había techo. En términos de capacidad física en bruto, el crecimiento nunca se detuvo realmente. El progreso podría ralentizar. La efectividad del entrenamiento puede variar según el individuo. Pero la tendencia siguió siendo la misma, mejora constante. Si el entrenamiento físico se ofrece inmediato, resultados tangibles todos los días, pocas personas renunciarían. Esta fue la razón por la cual la cultura de la excelencia física estaba profundamente arraigada dentro del ejército imperial. El imperio no estaba estancado, estaba vivo, siempre creciente, en constante evolución. Hachiman reflexionó silenciosamente sobre su tiempo en el ejército auxiliar. Antes de alistarse, se había preocupado por la discriminación, novatadas y abuso hacia nuevos reclutas. Pero en todos sus años de servicio, nunca había encontrado tales problemas dentro de las fuerzas imperiales. ¿Tratamiento preferencial? Por supuesto. Este era el ejército imperial, la jerarquía era tan natural como la respiración. Su rango determinó sus privilegios. Dónde vivió, lo que recibió. Y el respeto que ordenó estaban claramente definidos.
Incluso si un soldado de bajo rango entrara en una zona de alto rango, nadie se burlaría de ellos, porque pasar esas puertas significaba que habían ganado un mérito extraordinario. El reconocimiento fue una prueba de valor. En un ejército compuesto por los mejores guerreros seleccionados de innumerables mundos. Nadie era lo suficientemente tonto como para cuestionar eso. Honestamente, ustedes dos, ¿por qué estás parado discutiendo esto? Vamos a casa. Hachiman, hice una comida de curso completo solo para ti, todos tus favoritos. La señora Ikigaya observó a sus hijos discutir con facilidad, la conversación fluía como si no hubiera pasado tiempo. Verlos tan naturales juntos. Ella dejó escapar una sonrisa aliviada. Oh, ahora eso es algo que esperar. Mamá está cocinando, me lo he perdido por tanto tiempo. Sin dudarlo, Hachiman tomó la mano de Komachi, liderando el camino cuando la familia Ikigaya finalmente se reunió. Los cuatro caminaron juntos a casa, su risa llenó el aire. Su Majestad, todos parecen tan felices. Acostado sobre su estómago sobre el nivel superior de la cubierta de observación de la estación georbital, Elise sacó su mirada de la alegre escena de abajo. Digamos, Su Majestad, ¿qué hay de tu madre y tu padre? ¿Oh? ¿Quieres conocerlos? Apoyándose contra la barandilla, su cabello plateado bailaba en el viento, atrapando la luz radiante. Selene presionó suavemente sus yemas de sus dedos contra sus hilos revoloteando, sosteniéndolos presionados. MHM. Habrá una oportunidad. Los ojos carmesí de Selene brillaban con un toque de nostalgia. También tengo un hermano menor, su nombre es Ferdinand. Asegúrate de llevarte bien con él, Little Elise. ¿Qué? Capítulo 468. La promoción que cambió el destino. Astartes 18ª Legión Salamandras conquistó el mundo turístico sector 11, área metropolitana de Tokio, prefectura de Chiba. La mañana en Chiba ya se había convertido en un asunto bullicioso. Las calles estaban llenas de tráfico, tiendas ocupadas. Y un flujo constante de peatones que se abre paso a través del paisaje urbano cada vez más imponente. Cuando salió el sol, la ciudad se hizo realidad. Las voces se mezclaron en un zumbido en crecimiento, los criados engrosados, los hombros cepillados y la metrópolis despertó con energía vibrante y prosperidad. Pantallas virtuales masivas, señalización iluminada de neón, imponentes estatuas de Astartes. Fuentes y jardines decorativos, arcos de mármol adornados con pancartas de aleteo, y el siempre presente Aquila dorado de doble cabeza estaba en todas partes. Trenes suspendidos se adhieren a lo largo de pistas magnéticas, bots de seguridad marcharon a lo largo de caminos establecidos, limpiando drones con forma de barriles de metal tarareados a lo largo de las aceras. Y los oficiales de patrulla blindados vigilaban. La gente se apresuró a través de sus rutinas, saludando a los conocidos con guiños breves pero corteses. La esperanza estaba grabada en los rostros de muchos, era el aspecto de aquellos que creían en sus vidas y su futuro. Anoche, un nuevo lote de soldados de la Legión Auxiliares Auxiliar había regresado del despliegue. Muchos de ellos provenían de Chiba, y con tantos familiares que vivían muy cerca, era natural que siguieran reuniones familiares y celebraciones alegres. Los hogares y las recompensas habían traído calidez y festividad a los vecindarios. Más allá de eso, era simple ver, la vida estaba mejorando visiblemente. La Legión de Salamandras, conocida por su compasión hacia los ciudadanos comunes, mantuvo una cultura de cuidado e igualdad en todos sus mundos conquistados. Dieron su mayor esfuerzo para ayudar a las colonias de posguerra a recuperarse, guiándolas pacientemente a través de la reconstrucción y el desarrollo. Si bien pueden no haber sido tan eficientes como los ángeles oscuros de la Primera Legión, los castigadores de la Segunda Legión, o la 13ª Legión Ultramarina, nadie podía negar que las salamandras estaban sin igual cuando llegó a la armoniosa coexistencia con los civiles y el bienestar general de las personas en sus territorios. Ni siquiera los ángeles de sangre de la 9ª Legión podrían igualarlos a este respecto. Por supuesto, todo esto vino con una condición: lealtad al imperio. Pague sus impuestos, no se rebele, menos. Realmente, todo lo que había cambiado era el gobernante. El ex emperador había sido reemplazado por el dios emperador de la humanidad, y en lugar de un gabinete obligado por intereses corporativos. La gente ahora respondió a un gran gobierno centralizado y que abarca todo bajo un gobernador planetario designado. Para la gente común, no había cambiado mucho. La vida continuó como de costumbre, tal vez incluso mejoró. Los que realmente sufrieron fueron los viejos aristócratas,
los magnates y los herederos de élite, no más que abusen de su riqueza e influencia. Complejo residencial Chiba Besos, Residencia Ikigaya. Una fusión de arquitectura cyberpunk, neogótica y japonesa tradicional le dio a la casa una estética curiosa y deseada por el tiempo. A pesar del hodgepodge de los estilos, llevaba un encanto distinto. Como orgulloso nativo de Chiba, Hachiman Ikigaya estaba más que satisfecho de lo lejos que había llegado su ciudad natal. Todavía con los ojos nublados de una buena noche de sueño, cepillo de dientes en la mano, Hachiman se paró en el balcón del segundo piso, tocando el riel recién reforzado. La casa se había sometido a renovaciones recientemente. Él asintió con satisfacción. ¿Qué? Oni-chan. ¿Fuiste golpeado demasiado por un caparazón o algo en el campo de batalla? Es la temporada de regreso, los soldados regresan a casa en todas partes. ¿Quién sería lo suficientemente estúpido como para causar problemas ahora? Bah, Komachi está tan preocupado por ti. Justo entonces, vestido con lindo pijama verde menta. Komachi Ikigaya llegó a barril por el pasillo, retirándose como los viejos tiempos cuando entregaba un golpe de cabeza sorpresa durante una de sus argumentos hermanos. Pero su hermano ya no era lo mismo. Con un solo dedo extendido, Hachiman la detuvo sin esfuerzo. Muy bien, Komachi. ¿Cuántos planes ya ha hecho para mis vacaciones? Preguntó Hachiman con un suspiro exasperado, sabiendo muy bien la travesura de la que su hermana pequeña era capaz. Oni-chan, hoy es el primer día de tus vacaciones. ¿Ya has decidido cómo lo vas a gastar? Quiero decir, esta vez no tienes ninguna tarea. E incluso obtienes un estipendio, va. Estoy tan celoso. Evitando una respuesta directa, Komachi se aferró a su brazo con lágrimas exageradas en los ojos. Obviamente era un llanto falso, pero aún entrañable. Después de la fiesta y la celebración de anoche, Komachi se había acostado temprano, desgastado en las festividades. Mientras tanto, Hachiman se había tomado el tiempo de hablar con sus padres, compartiendo lo que había presenciado en el puerto espacial, cómo había aumentado la seguridad imperial, y especialmente la llegada de los ángeles de Astartes. También mencionó el incidente en el elevador geoorbital. Sospechaba que había llegado un funcionario de alto rango, y gentilmente sugirió que reconsideren sus planes de viaje originales. Mantenerse en casa parecía una opción mucho más segura. No solo podrían disfrutar del tiempo familiar desde hace mucho tiempo, sino que también se alineó perfectamente con el verdadero deseo de Hachiman, relajarse. A pesar de los años de agotada vida militar, batallas y supervivencia, ahora que estaba de vuelta en casa, la necesidad de ser un encerrado volvió más fuerte que nunca. Sus padres, después de escuchar su razonamiento, estuvieron de acuerdo. La vida en el imperio era generalmente buena, especialmente en mundos locales como este. Muchos funcionarios de nivel medio e inferior eran locales, y aunque la jerarquía de clase era técnicamente rígida, no se manifestó tan abiertamente en la vida cotidiana. El verdadero peligro se produjo cuando alguien de los sectores principales del imperio o un noble de alto rango llegó a una gira de inspección. ¿Esa gente? Realmente podrían decidir la vida o la muerte con una sola palabra. Una vez hubo una familia de alto rango en Europa, elegida para roles administrativos intercontinentales gracias a la buena cooperación de posguerra. Pero un hijo arrogante, defensor e imprudente, cometió el error de ofender a un inspector interior durante una visita de rutina. Fue asesinado en el lugar y toda su familia fue exterminada. Peor aún, el escándalo implicó miles más a través de la asociación. Ese incidente había sido una llamada de atención para muchos. Sí, las colonias parecían prósperas, pero que la prosperidad existía solo por la red comercial masiva del imperio y el flujo de recursos infinitos. En esencia, el imperio seguía siendo un estado altamente centralizado, brutalmente jerárquico. La supervivencia fue primero. Las probabilidades de encontrarse con alguien tan poderoso era delgado, pero ¿por qué correr el riesgo? Siempre habría otras oportunidades para viajar y divertirse. No hay necesidad de apresurarse. Para una familia humilde como los Ikigayas, especialmente con un hijo que había derramado sangre por el imperio, su mejor camino hacia adelante era permanecer quieto y mantenerse a salvo. Komachi probablemente había escuchado el cambio en los planes de sus padres, y ahora estaba aquí, siendo su habitual yo pegajoso. Hachiman le dio el cabello suavemente. Entonces finalmente revelas tu verdadera intención. Se tocó el pecho con confianza. Es más seguro quedarse en casa, claro, pero todavía podemos explorar un poco alrededor de Chiba. Oni-chan obtuvo una cantidad decente en estipendios y recompensas.
Solo di la palabra y ordenaré lo que quieras en línea. ¡Hurra! Ridicando la parte posterior de su cabeza tímidamente, Komachi radió. No estaba realmente molesta por no hacer un viaje largo, no era una niña egoísta. Ella solo quería actuar un poco mimado. Lo dijiste, Oni-chan. Y para que sepas, ese pequeño discurso tuyo ganó las mejores calificaciones de Komachi-chan hoy. Ella bombeó su puño. Extendió la lengua juguetonamente, le dio un grifo ligero y le dio una sonrisa con una sonrisa. Hachiman, por el amor de Dios, cepíllese los dientes en el fregadero. No traigan esos hábitos militares a casa, lo que dará un mal ejemplo para Komachi. Date prisa, el desayuno está listo. La voz de la señora Ikigaya se regañó con eco de la casa, provocando una leve sonrisa de Hachiman. Próximo. ¿En la mesa del comedor? Oni-chan, date prisa. Komachi gritó mientras sostenía un tenedor y un cuchillo en la mano, ya sentado y vestido con su ropa de día. Komachi, no gritarle a la mesa. ¿Cuántas veces te he dicho eso? ¿Dónde están tus modales? Ah. Komachi se quedó atrás bajo la afilada mirada de su madre. Con voz pequeña, murmuró, pero Oni-chan acaba de llegar a casa. Estaba un poco emocionado, eso es todo. Muy bien, bien. Habiendo terminado de lavarse y convertido en una camiseta simple y verde oscuro, Hachiman se sentó. Las mangas cortas reveladas gruesas. Músculos con cable debajo, su físico perfeccionó a un estado que irradiaba la fuerza tranquila y la fiabilidad. El señor Ikigaya no pudo evitar comentar, ha crecido, realmente crecido. Ahora es el pilar de la familia. Papá, ¿podemos guardar el monólogo emocional para más tarde? Disfrutemos de este feliz tiempo familiar por ahora. Ah, delicioso. Komachi declaró alegremente, metiendo un pedazo de tamagoyaki en su boca y sonriendo a su hermano. Sí. Hachiman asintió de acuerdo. La colorida propagación sobre la mesa, llena de aromas sabrosos, le dio la clara sensación de que todo lo que había sufrido había valido la pena. Platos tradicionales como sopa de miso, natto y onigiri se unió por ingredientes de mundos distantes, cosas que nunca antes habían permitido. Los reconoció de inmediato. Algunos podrían haber sido comprados solo para su regreso, pero la presencia de mariscos alienígenas y carne de bestia grande en el refrigerador demostró que su pago militar realmente había elevado la calidad de vida de la familia. Oni-chan. Originalmente iba a llevarte al Festival de Banquetes de la Luna hoy. Es el día de apertura, y está en manos de la prestigiosa Academia Culinaria de Tsuki en Tokio. Los chefs de todo el mundo están debutando sus platos más nuevos, será inolvidable. Pero, muy cierto, mamá realmente cocinó hoy, así que ahora nos quedamos en casa. ¡Qué asesino de humor! Komachi cayó en una decepción simulada, su auge se caía junto con sus espíritus. ¿Está en Tokio? Preguntó Hachiman, derribando un salmón onigiri seguido de un abundante trago de sopa de miso. Definitivamente había oído hablar de la Academia Culinaria Tsuki, un instituto de renombre mundial famoso en todo el imperio. JE. Komachi repentinamente dejó sus utensilios y mostró una sonrisa traviesa. Desde que nos quedamos en casa, ¿qué tal si invitamos a Yui Onesechen y Yukino Onesechen a pasar el rato? Hachiman estaba tentado, solo un poco, pero se contuvo. Su conexión con Yui Yuigaama y Yukino Yukinosita siempre había sido extrañamente fatídica. Todo comenzó con un acto impulsivo, ahorrar al perro de alguien. Casi fue golpeado por un automóvil de lujo en el proceso, que resultó pertenecer a una de sus familias. Y eso fue correcto cuando las salamandras lanzaron su conquista de la tierra. Un Astartes había notado el coraje y la compasión del niño, y lo sacó de la puerta de la muerte. De eso, Hachiman corrió a casa como un loco y buscó refugio con sus padres y su hermana. Fue en ese mismo refugio que una vez más se encontró con el perro salchicha que había salvado, junto con su dueño, la familia de Yuigaama, y la familia de la niña que casi lo atropelló, Yukinosita. Debido al encuentro legendario de Hachiman y Kigaya con un Astartes que le salvó la vida, incluso la típicamente distante señora Yukinosita le había hablado personalmente con él. La señora Yuigaama, después de haber escuchado la historia de su hija, también se presentó para agradecerle. Y así, comenzó el enredo predestinado entre ellos. En cuanto a los detalles que siguieron, suspiro. El propio Hachiman no sabía cómo explicar ese tiempo caótico. Después de regresar a la escuela después de la guerra y experimentar una serie de eventos tumultuosos,
finalmente abandonó y se inscribió en los juicios de reclutamiento para la 11ª Legión Auxiliar de este mundo turístico. Justo cuando Hachiman se perdió en el pensamiento, un silbato distinto alcanzó sus oídos, uno que reconoció al instante. Sus ojos se iluminaron con anticipación, y de repente se puso de pie. ¡Gua! Oni-chan, ¿qué diablos? Komachi gritó, congelado a mitad de mordedura. Pero Hachiman ya estaba en movimiento. Papá, mamá, ponte listo. Sin esperar una respuesta, corrió las escaleras. Afuera. El sonido de los vehículos y los pasos llenó el aire cuando pasó una caravana. Dindón. El timbre sonó. El señor Ikigaya miró a su esposa, sus ojos se reunieron con una realización y emoción tácitas. Pasó rápidamente a la entrada principal. De pie en la puerta había un oficial uniformado de las Fuerzas Auxiliares Imperiales. Su atuendo formal inmaculado, una brillante cruz de Aquila fijada en su collar. Detrás de él había varios soldados que sostenían maletines, vestidos con ropa ceremonial. La calle había sido acordonada. El personal de seguridad en uniforme rodeaba el área. Había vehículos militares y municipales presentes. Y los transeúntes se habían detenido para ver cómo se desarrollaban la escena. Señor Ikigaya, señora Ikigaya, para la intrusión. El oficial hizo una pausa como si confirmara las identidades de la familia, luego dio un paso adelante y asintió cortésmente. Luego, con una voz dominante, declaró. Private de primera clase Hachiman Ikigaya. Primera clase privada, 19ª compañía. 16º batallón mixto, división de órdenes públicas, Legión Auxiliar 11ª Auxiliar. Presente, señor. Totalmente vestido con su uniforme de la Legión Auxiliar, Hachiman corrió y se puso de pie en la entrada. Sus talones hicieron clic bruscamente mientras pronunciaba un saludo nítido. El oficial devolvió el saludo. Dar un paso. Sí, señor. Cuando Hachiman salió afuera. Atención. Las botas se juntaron al unísono. Las conversaciones cesaron. Todos más allá de la barricada estaban de atención. Los soldados auxiliares, los oficiales de seguridad locales y los servidores públicos se enfrentaron con los cofres. Private de primera clase Hachiman Ikigaya. El oficial giró y desplegó un scroll con sellos oficiales. En reconocimiento de los repetidos actos de valor en la guerra urbana, el combate de cuartos cerrados, la supresión de orden público y las campañas de estabilización de la ciudad, acreditadas con asesinatos enemigos, eliminaciones de unidades blindadas y contribuciones de inteligencia vitales en 4 operaciones separadas. Por orden del 11º Comando de la Legión. Aprobado por la 18ª Legión de las Salamandras, revisada por el Departamento de Guerra Imperial, y sancionada por el Ministerio Imperial del Interior, por la presente, adjudicamos. La medalla de Silver Aquila, tercera clase. Promoción al sargento. El estado de cadete del oficial confirmó. Premio del Mérito Militar de segunda clase. Efectivo inmediatamente. Hacer clic. Al meter en otro saludo, Hachiman levantó la barbilla en alto, la columna vertebral recta, el pecho hacia adelante. Con toda la fuerza que pudo reunir, rugió. Para el imperio. Para el Dios emperador, la gloria al imperio. El imperio reconoce su excelente servicio, soldado. El oficial asintió y cubrió la brillante medalla de Aquila plateada al pecho de Hachiman. Aplaudiendo su hombro. Aprovecha esta oportunidad. Esperamos grandes cosas de ti. En cuanto al oficial, el oficial colocó el documento de premio sobre un caso dorado con la cresta de águila de doble cabeza y lo entregó solemnemente. Sí, señor. Incluso con toda la preparación mental en el mundo, en el momento en que aterrizó en sus manos, Hachiman no pudo detener el temblor. Tantas experiencias cercanas a la muerte, y finalmente, una promoción que podría cambiar su destino. Capítulo 469. Estado y celebración. Hacer clic. Mientras el oficial auxiliar de popa y solemne saludaba a Hachiman Ikigaya, los reporteros circundantes entraban en acción, presionando las persianas de su cámara con velocidad de rayo. Destellos de luz desde todos los ángulos estallaron. Y la multitud de espectadores levantó sus teléfonos para grabar lo que era, para la mayoría de ellos, un momento raro y precioso. En las miradas estoicas de los soldados auxiliares y los ojos envidiosos de los otros soldados, Hachiman se encontró momentáneamente de mente en blanco. Una vez que se completaron las formalidades, el oficial adjudicador y el séquito militar se fueron rápidamente,
Tenían otras ceremonias para asistir en el 11º distrito para otros que también recibieron honores militares de segunda clase. Hachiman no tenía idea de cuántos burócratas locales del gobierno municipal de Chiba habían aparecido, pero en medio de todos los apretones de manos, fotografías y cálidos felicitaciones, su cabeza giró. Jóvenes, felicitaciones. Little Hachiman, felicidades. Tu viejo hombre finalmente crió a un buen hijo. Hachiman, ve a celebrar esto con tu familia. Jaja, probablemente se mueran por verte ahora mismo. Reconoció vagamente algunas caras familiares, tío Tezuka de la oficina del vecindario. El jefe de policía Sugiara de la unidad de patrulla local. Después de soportar la larga serie de rituales y alabanzas, Hachiman se encontró flotando en el aire mientras regresaba al apartamento. Realmente lo hice. Ya podía sentir cuánto había cambiado su posición social. Apresurándose, cerró la puerta detrás de él con un pequeño arco de cortesía. Cuando llegó al Genkan, sus pasos se volvieron más ligeros. No podía esperar para ver las recompensas. Pugar el golpe. Un patrón de pasos sonó cuando Komachi apareció ante él. Oye, Oni-chan. ¿Cómo te fue? La voz de Komachi tembló de emoción, ojos llenos de anticipación. Momentos antes, cuando ese oficial auxiliar impecablemente vestido la miró, el escrutinio helado en sus ojos la congeló en su lugar, la piel de gallina se acelera por su columna vertebral. Aunque su mirada se suavizó una vez que confirmó su identidad, el recuerdo aún permaneció vívidamente. Al escuchar el tono preocupado de Komachi, Hachiman se echó a reír y hinchó con orgullo. Mi adorable Imouto, ¿quién crees que es tu hermano? Por supuesto que salió bien. Se dobló ligeramente y dramáticamente la caja de cuero en sus manos. ¿Es esto? Komachi dudó, al ver el estuche finamente elaborado envuelto en cuero raro, adornado con certificados adornados de recomendación, cartas de comisión e invitaciones. Ella extendió la mano instintivamente, pero se retiró. Aunque el puntaje de Oni-chan es muy alto en los puntos de Komachi en este momento, esto es algo que ganaste con tu vida. Creo que es correcto que lo abras tú mismo. Jeje. En este momento alegre. Convenientemente ignoró su declaración anterior de ser un hermano tonto pero valiente. En cualquier otra situación, definitivamente se habría destrozado por un efecto dramático. La señora Ikigaya, mientras tanto, retiró la mano que había estado a punto de moverse al oído de Komachi. Con un guiño complacido, elogió silenciosamente la sensación de tiempo y tacto de su hija. Estableciendo la carta de recomendación y comisión suavemente en la mesa limpia, Hachiman se arrodilló sobre el tatami, colocando ceremoniosamente el caso frente a él. Escriac. No hay luces doradas brillantes o fanfarrias llamativas, solo un interior simple forrado con seda roja y bordados dorados. Varios compartimentos contienen una nueva tarjeta de identificación de Enco. Certificado de medalla, documentos de calificación y en el centro, el artículo más precioso de todos, su certificado oficial de rango militar. Aunque se llamó un certificado, era más como una insignia de gran tamaño, una ficha ornamentada diseñada a partir de platino, incrustada con un cristal carmesí que representa el águila imperial de doble cabeza y bordeado de esmalte blanco. El frente llevaba el fondo rojo y su nombre, Ikigaya, en el guión imperial dorado. Contenía un sistema de verificación de identidad interna, pero más allá de eso, era poco más que un artículo de lujo semi-customado finamente elaborado. Aunque había sabido desde su regreso que se le otorgaría un título, ahora que estaba realmente en sus manos, Hachiman no pudo evitar sentirse abrumado. Pasó sus dedos gruesos sobre la insignia de agle gemelo elevado como acariciar la mejilla de una diosa, tendente y reverente. De hecho, esta insignia era más que un símbolo, fue una recompensa tangible. Pero los beneficios reales, tanto visibles como ocultos, ya habían sido procesados y registrados en los registros centrales del imperio. No subestimes un título militar de segunda clase. Bueno, si lo comparara con los estándares imperiales o auxiliares, sí, parecería bajo. Dentro de las grandes filas del ejército imperial. Era bastante común, incluso el límite omnipresente, categorizado bajo el nivel de nobleza inferior debajo del 8º rango de mérito. Pero para un mundo colonial como este, especialmente un mundo de ocio conocido por su belleza escénica, buena cocina y falta de pedigrí marcial, tales títulos eran extremadamente raros. Este planeta no era conocido por producir guerreros de élite, bárbaros feroces o ondas interminables de reclutas como los famosos mundos de reclutamiento. Tampoco podría coincidir con mundos agrícolas, mineros o de forja industrial en términos de producción material.
El turismo y la hospitalidad de tercer nivel era su fuerte, examinar más no era razonable. De este modo, los honores más altos, como un título militar de tercera clase y superior, fueron generalmente reservados para personas extraordinarias que se transfirieron al auxiliar o para unidades enteras que se habían distinguido lo suficiente como para ser elevados en masa. Pero incluso un título noble básico, una vez otorgado, titulado el titular a un estipendio anual, bonos mensuales en vacaciones oficiales, derechos de propiedad de la tierra ampliada, un permiso para construir un patrimonio y la capacidad legal para propios sirvientes, incluidos ayudantes de extranjeros unidos como elfos o beskin. Sin un título, incluso el comerciante colonial más rico no podía comprar tales sirvientes, solo contratar a los amas de casa regulares. La vida estaba llena de estas restricciones. En pocas palabras, incluso el rango más bajo de nobleza garantizó una vida de consuelo, proporcionó que no hiciste nada estúpido. Por supuesto, tales nobles ociosos eran raros, y generalmente aquellos que habían sufrido tragedias o pérdidas personales. La mayoría de ellos se recuperaron rápidamente y regresaron al campo de batalla con furia renovada. En el imperio, gracias a su adoctrinamiento ideológico ironclad, no había tal cosa como un freloader. Lo mismo se aplicó a la medalla de tercera clase Silver Eagle. Dentro del 11º distrito, fue un honor raro y prestigioso. Y en cuanto a su ascenso al sargento del personal, al igual que ese oficial auxiliar había dicho, soldado, aprovecha esta oportunidad. La mirada de Hachiman cambió a la carta de calificación de la Academia Militar. Esta era su oportunidad. El rango de sargento es la línea divisoria en el estatus de oficial. En el imperio, para convertirse en un oficial, uno debe poseer capacidades de comando sistemáticas, incluida la capacidad de liderar operaciones coordinadas multirraciales y de unidades múltiples. Esto requiere más educación en una academia militar, y al aprobar las evaluaciones requeridas, uno se convierte en un oficial junior. Esto es a lo que se refiere candidato al oficial. Si el candidato falla, las evaluaciones de los oficiales, proporcionando una falta de aptitud de comando, se transfieren a la ruta de suboficial, convirtiéndose en un senior no perteneciente a oficial comisionado. Esta es otra pista de promoción, y aunque diferente, también tiene una oportunidad considerable. Dependiendo de la suerte y las aspiraciones personales, uno podría incluso intentar la ruta del oficial nuevamente más tarde. Oye, Oni-chan, ¿significa esto que podemos llamarlo, señor, ahora? Ikigaya Komachi miró a Hachiman Ikigaya con ojos llenos de anticipación. Sus ojos centelleantes y expresivos la hicieron irresistiblemente adorable. No me molestes así. Hachiman se rió entre dientes y cuidadosamente volvió a colocar la insignia en su ranura. Dejó escapar un largo suspiro. Técnicamente, cualquier persona con un título noble formal podría abordarse como señor. Pero dada su personalidad, cautelosa, discreta, reacio a la atención innecesaria, prefería no hacer alarde de ella. Aún así, tal vez fue precisamente por esa prudencia, su capacidad para ver a través de los demás, su pensamiento rápido, una referencia autocrítica a ser un camión suicida, y su capacidad para soportar la soledad, que se destacó entre los soldados que regresaron y obtuvieron el raro título de mérito militar de segunda clase. Los méritos militares de primera clase fueron entregados directamente por robots de seguridad especializados enviados desde la oficina del gobernador regional. Los méritos de segunda clase, como el suyo, fueron otorgados en persona por oficiales del comando de guarnición local. En cuanto a los niveles más altos, bueno, en su 11º distrito, el gobernador regional presentó cualquier cosa por encima del mérito de cuarta clase. Más allá de eso, nadie lo sabía. Tal vez te convocarían a la oficina del gobernador planetario. Tal vez incluso una institución imperial superior estaría involucrada. Esto es maravilloso, Hachiman. Si vas a la academia militar, no tendrá que regresar a la línea de primera plana tan pronto después de que termine su licencia, dijo la madre de Ikigaya con alivio después de notar el certificado de calificación de la academia militar. Mamá, no es tan fácil. Convertirse en un buen oficial es increíblemente difícil. Ya estoy considerando permanecer en la pista de suboficiales o incluso retirarme. Hachiman sacudió la cabeza, lanzando una mirada lateral de los elogios y los privilegios por los que había sangrado. Cerró el caso. ¿Esta invitación, debería asistir? Quitó su gorra militar y la colocó sobre la mesa. Dejando a un lado la recomendación y las cartas de cita, recogió la invitación.
que parecía completamente fuera de lugar entre los documentos oficiales. Para los nobles militares de menor rango, aparte de los derechos estándar, las oficinas del gobernador local se les permitió ofrecer ventajas adicionales, como especialidades locales raras o invitaciones exclusivas. Esta invitación al Festival Gourmet fue claramente uno de esos beneficios especiales otorgado por el gobierno del distrito de Tokio de la 11ª región. ¿Una invitación? Deja que Komachi se vea. Komachi se apretó a su hermano, mirando a la carta. Tsuki, Festival de Banquete de Luna, wow. 1. Al verlo claramente, sus ojos brillaban. Oni-chan, Oni-chan. Esta es una invitación militar oficial. ¿Y es para acceder a la zona de hospitalidad VIP Tird al pie de la montaña? ¿Eso es realmente un gran problema? Es un gran problema. Los boletos que preparé solo permiten el acceso a la primera y segunda zonas de hospitalidad. Miró nerviosamente a su madre al otro lado de la mesa. Luego continuó ansiosamente explicando. El Festival de Banquete de Luna, o Tsukigami-sai, es el nombre formal del festival escolar de la Academia Culinaria Tsuki. Marca el gran final de la temporada de otoño y es una celebración gourmet espectacular. Las tiendas inauguradas por estudiantes de Tsuki se dividieron principalmente en 3 áreas principales. El primer distrito. La zona de la avenida principal más popular y bulliciosa, se extiende desde la puerta principal. Las carpas temporales se alinearon en las calles, atrayendo a las multitudes más grandes durante todo el festival. El segundo distrito se centró en los edificios de enseñanza y capacitación de la academia. Después de todo, las carpas temporales hicieron difícil preparar platos altamente especializados o aquellos que requieren equipos complejos. Por último, el tercer distrito, ubicado en la ladera de la montaña, tenía el mayor gasto promedio por cliente. En esta área aislada, los edificios escasamente dispersos sirvieron como restaurantes. Sin habilidades culinarias de primer nivel, era casi imposible atraer a los invitados aquí. Se decía que ofrecía las delicias más divinas de todo el festival de la comida. Así que es una colaboración entre el grupo Shinomiya y el grupo Tsuki. Con la asociación entre el grupo Tsuki y la oficina del gobernador planetario del Distrito 11. Y el festival coincidía perfectamente con el regreso a casa de la tropa, un lado necesitaba conexiones e invitados, mientras que el otro necesitaba ofrecer a los héroes de guerra una experiencia de vacaciones memorable. Un arreglo mutuamente beneficioso, de ahí la invitación VIP en sus manos. No es difícil de entender. La tierra aquí, después de todo, era propiedad heredada de la era de Saibatsu. ¿Pitido de pitido? TCH, ese idiota Saimokusa ya debe estar allí. Su teléfono sonó sobre la mesa, mostrando el nombre de su amigo. Hachiman no necesitaba adivinar que quería ese hardcore Chuni. Se puso de pie y entrecerró los ojos en la esquina de la invitación, señalando los sellos, Grupo Cooperativo de la Oficina del Gobernador del Distrito 11 y Gobernador Planetario IG. El patrocinador. Si está en Tokio, es justo al lado de Chiba, y está aprobado por el gobernador. Hachiman se levantó y miró a su hermana pequeña, quien parpadeó sus brillantes ojos expectantes. Una palabra, ir. En ese momento, en el lugar del banquete de la luna de la Academia Culinaria de Tsuki. En el primer distrito, la zona de la avenida. Selene descansaba perezosamente en una silla reclinable geométrica blanca dentro de una carpa de barbacoa. Esta academia impulsada por la competencia era realmente diferente, incluso la cocina se sintió como una carrera de vida o muerte. Esa chica Elise ya había desaparecido. Selene observó al joven chef en un uniforme blanco puro sudando sobre las llamas de carbón, entreciendo en los ojos en la satisfacción mientras disfrutaba del aire aroma a carne y cruzó sus largas piernas. El objetivo de hoy, el distrito de la avenida. Capítulo 470, Corazón ordinario de Selene para Gourmet. Tan pronto como uno entró en el lugar del festival de banquetes de la luna de la Academia Tsuki, incluso la vía principal no muy lejos de la puerta principal ya era un mar de personas. Desde donde se sentó Selene, la vista se extendía a través de una vía alineada en ambos lados con puestos de comida establecidos temporalmente por estudiantes de Tsuki, extendiendo hasta el gran salón encaramado sobre una ladera. Frente al pasillo había una gran terraza arqueada bordeada con barandas de piedra, adornada con flores, pancartas, linternas y luces decorativas cuidadosamente arregladas. Coloridos globos y banderas de aleteo bailaron en el viento. Combinando las imágenes brillantes que se muestran en pantallas electrónicas y proyecciones de nubes,
que transmiten continuamente lemas de celebración para el banquete de Luna. Acompañado por las voces de Hawking de los estudiantes de Tsuki y la charla emocionada de los turistas, la escena llena de actividad. Lo que normalmente era una espaciosa vía ahora se sentía increíblemente llena. Los turistas de todo el mundo se reunieron en grupos de 3 o 5. Algunos estaban en salidas familiares, otros regresaban 11º soldados de la Legión, e incluso había visitantes de otros sistemas de estrellas, sirvientes, sirvientas y merfolk entre ellos. Fue un espectáculo animado. En comparación con sentarse solo en mi palacio, disfrutando de la soledad. Este ambiente bullicioso tiene un tipo especial de encanto, murmuró Selene. Sentada bajo el simple toldo de un puesto de comida, apoyó la barbilla en su mano mientras esperaba la comida de Kanto Classic Yakitori que había pedido. En busca de la cortina azul claro, observó esta llamada Academia Culinaria. En un país como el 11º distrito, donde la tierra era escasa y costosa, una academia de esta escala era extravagantemente grande. Selene levantó ligeramente su cabeza, mirando el extenso campus que ocupaba toda la ladera y se estiraba en múltiples mechas rodantes. Su arquitectura tradicional, infundida con un toque lujoso, le dio una sensación de anticipación. Las instalaciones avanzadas y la infraestructura integral fueron un hecho. Incluso había una estación de Tsuki en el sitio. Se dijo que sin conocimiento del diseño o un medio de transporte, llegar desde la oficina de registro a los dormitorios de la escuela secundaria podría llevarlo hasta la puesta del sol. 90. El 9% de las personas son sacrificadas para entrenar al 1% restante. Esa fue la cruel verdad detrás de la infame tasa de eliminación de la Academia Tsuki. Por supuesto, Selene solo había venido a disfrutar. No tenía interés en sus asuntos y no podía molestarse en comentar. Déjalos luchar, desarrollar. O incluso caer en la ruina. Siempre que pagaran sus impuestos y cumplieran con la ley, eran libres de hacer lo que quisiera. Ofrecieron servicios y platos gourmet, ella los disfrutó y pagó en consecuencia. Si la comida fuera buena, no dudaría en ofrecer elogios, todo dependiendo de su estado de ánimo. Fue así de simple. Aún así, la velocidad con la que las festividades de guerra habían regresado a su antiguo esplendor la impresionaron. La adaptabilidad del grupo Tsuki era encomiable. Selene accedió silenciosamente a los datos compilados en el grupo Tsuki, la Academia Culinaria Tsuki Inakiri Internacional. Durante la conquista, una vez que llegaron las fuerzas del imperio, el antiguo JSDF prácticamente colapsó en contacto. Al igual que el Shinomiya Zaibatsu y otros conglomerados, Tsuki rápidamente sintió el cambio de poder e hizo una decisión decisiva en poco tiempo. Abandonando el llamado espíritu de bucido perpetuado por máquinas de propaganda, se entregaron en masa a cambio de preservar vidas y propiedades. Evitaron el gabinete y firmaron directamente el acuerdo de rendición con las fuerzas expedicionarias imperiales, alineándose con el imperio casi de inmediato. Después de la guerra, participaron activamente en la reconstrucción y el establecimiento de un nuevo pedido. Con la influencia de la capital de Zaibatsu y el abrumador poderoso militar del imperio. Todo Japón cayó dentro de las 24 horas. Y debido a que casi el 60% del capital total de Japón se rindió tan rápidamente, la región se salvó de una mayor destrucción de la guerra. Además de la modernización de los equipos internos, la Academia Culinaria de Tsuki había conservado en gran medida su apariencia original. Después de todo, las salamandras de la 18ª Legión no estaban tan aburridas que se esforzarían por bombardear una escuela culinaria claramente designada en una montaña. A juzgar por la sensación de los edificios, cuanto más se acerca al área central, más retro se vuelve la arquitectura, y algunos edificios de estilo gótico múltiple también se han agregado. Claramente atiende a la estética imperial. De hecho, las salamandras parecen haber hecho arreglos especiales para este mundo turístico. La nueva capital donde se encuentra la oficina del gobernador planetario, construida a través de la recuperación de tierras, sin duda, se ha construido utilizando una gran cantidad de tecnología imperial avanzada, formando una fortaleza supermasiva. Como metrópolis. Sin embargo, el resto de este mundo turístico no se ha industrializado rápidamente. Además de las capitales continentales necesarias, las instalaciones cercanas a la órbita y los motos espaciales, muchas regiones han sufrido una transformación gradual y continua, especialmente la optimización del entorno natural. De lo contrario, ¿cómo se podría llamar un mundo turístico? Al final, el grupo Tsuki no decepcionó, convirtiéndose en uno de los proveedores con licencia de la 18ª División de Logística de la Legión de las Salamandras.
Por supuesto, no para armas. Lo que el grupo Tsuki proporciona personas, chefs. Los cocineros del campo de batalla de la 11ª Legión de este mundo son algo famosas incluso dentro del ejército imperial. Otras instituciones culinarias de renombre incluyen el Paris Le Cordon Bleu, el Instituto Paul Bocuse en Lyon, el Centro Culinario Vasco, etc. Disculpas por la espera, señora. Selene solo se había perdido brevemente cuando el tintineo de una bandeja que aterrizó sobre la mesa la retiró a la realidad. La anticipación de la comida llamó su atención al servidor de estudiantes. Siguiendo el brazo todavía colocando el plato de mostaza, el plato de sal y el plato de salsa, vio a un estudiante de Tsuki ligeramente sudoroso y visiblemente nervioso. Selene devolvió una suave sonrisa, luego dirigió su atención al yakitori dorado en la bandeja, cuello de pollo, corazón, molleja, muslo, cartílago, alas, tsukune. A su lado, las rodajas de limón recién peladas exudaban ese aroma cítrico distintivo, calmando los sentidos y avivando el apetito que había estado acumulando. Sonriendo débilmente, ella recogió una brocheta de cuello de pollo. Los distintos granos de sal se destacaban, y la superficie dorada brillaba debajo de las luces con un brillo tentador. Con un mordisco ligero, Pucci, la crujiente caparazón exterior y la carne jugosa deleitaron sus papilas gustativas. El sazonamiento de sal simple destacó la frescura y la calidad de los ingredientes. Y la parrilla fue cronometrada perfectamente para darle el indicio correcto de char. Estrictamente hablando, Selene poseía la llamada lengua de Dios y Dios nariz, sensibilidad superhumana en los 5 sentidos relacionados con el sabor. Pero ella nunca se molestó en desarrollarlos, nunca le importó. E incluso intencionalmente mantuvo su sentido del gusto y el olor limitado al de una persona normal. De lo contrario, ella no podría disfrutar de la mayoría de los alimentos, ¿no le quitaría uno de los mayores placeres de la vida? Además, ella no era una chef profesional, más de un amante de la comida casual en el mejor de los casos. Ella no tenía actividades culinarias elevadas. Simplemente le gustaba la buena comida. No importa cuán elaboradamente un chef pudiera describir su plato, para ella fue una agradable charla previa a la comida. 1. Con el estudiante de Tsuki en la parrilla mirándola nerviosamente, pero con suerte, Selene continuó, recogiendo un pincho de pollo muslo, dándole un chapuzón de jugo de limón y un toque de mostaza antes de morder. Esta vez, el aroma cítrico picante y el suave picante agregaron una capa única de sabor. Masticando elegantemente pero rápidamente, Selene pulió los brocheros de yakitori frente a ella. La estudiante observando su reacción dejó escapar un suspiro de alivio tranquilo. Para un chef, ver a alguien disfrutar de su cocina es la forma más alta de elogio. Terminando con una brocheta de corazón de pollo, Selene miró las cuentas de sudor rodando por las frentes de los estudiantes. Pensativamente, ella preguntó: incluso si no pudieras preparar un aire acondicionado por adelantado, ¿por qué al menos no trajiste un ventilador? Selene palmeó la silla reclinable debajo de ella, que estaba completamente fuera de lugar en el entorno. También, este asiento es bastante extraño. Nos disculpamos sinceramente. Debido a que nuestro club de investigación de barbacoa perdió un Sokugeki por fondos en el Festival de Banquetes de la Luna, estamos muy apretados por los recursos. Después de asegurar ingredientes y herramientas esenciales, no tuvimos más remedio que pedir prestados a cientos de libras del club de natación. Nos disculpamos profundamente y le pidemos perdón. Solo una pregunta fue suficiente para causar pánico. La cabeza del club de investigación de la barbacoa de la luna lejana se inclinó inmediatamente en un ángulo de 90 grados, visiblemente nervioso. Y con razón. Aunque la mayoría de los VIP invitados habían ido directamente al área de montaña del tercer distrito. Selene claramente no parecía una persona común. Esos ojos carmesí de diamantes de sangre, el cabello largo plateado que brillaba como la nieve, el vestido rojas occidentales de alta gama, la forma en que sostenía la brocheta de madera con dedos impecables y elegantes, toda la nobleza exuda. Sin mencionar el doble dorado. El broche de águila encabezado cerca de su collar y el aire inconfundible de autoridad construido durante años. Una noble dama de otro sector estrella, aquí de vacaciones. A pesar de que estaba tranquila y educada, en el momento en que entró y colocó su orden, la piel de gallina estalló en su piel. Un sexto sentido tácito gritó que esta mujer debe ser servida con absoluta dedicación, cualquier indicio de descuido significaría la fatalidad. Se interrogaron con todo su esfuerzo, empujándose al borde. Sus instintos les dijeron que habían roto algo,
logrando resultados mucho mejor que durante la práctica. Aso Kugeki. No es de extrañar que esta silla se sienta como una tumbona de la playa, y no hay fan. Si todo esto es parte de la cultura Sokugeki, tiene sentido. Todavía congelado en un arco de 90 grados y sin saber qué esperar, el líder del club de investigación de repente sintió una ola de frescura refrescante. Espera, ¿qué es este frío? En el momento siguiente, una fuerza invisible los levantó. Selene se había parado, se rompió los dedos y un brillo suave envolvió todo el puesto. El calor de la multitud y la parrilla se cortaron, manteniendo el aire cómodamente fresco. Señaló el menú fijado al marco de acero de la tienda. Eso y ese, a la parrilla y salsa a la parrilla, mitad y media. Sí, señora. Instintivamente llamando la atención, el jefe del club de barbacoa respondió en voz alta. Es un poder sobrenatural. Ahora estaba absolutamente seguro. No es de extrañar que no estuviera sudando con ese atuendo pesado, incluso mientras estaba rodeada de una multitud llena de calor y brochetas a la parrilla. Dado que esta es mi primera parada en la 18ª Legion's Vacation World Tour. Tu pequeño puesto humilde ha dejado una impresión decente. Esta barrera reguladora de la temperatura mantendrá las condiciones más cómodas durante 5 días, hasta el festival del banquete del fin del Mon. El líder del club estaba a punto de inclinarse nuevamente en gratitud, pero su cuerpo estaba encerrado en su lugar, su cabeza se volvió a la cabeza para mirar la parrilla. La voz de Selene continuó, olvídate de las gracias. Abrir un puesto de barbacoa en este calor, sin ventilador o aire acondicionado y sin bebidas frías, sin saber que no tuvieras clientes. Considéralo un regalo de regreso. Tengo prisa, acelere. Sí. De inmediato. Armas cruzadas, Selene observó sus movimientos expertos con aprobación. Cualquiera que avanzara de la división de la escuela secundaria de Far Mon a su escuela secundaria, sobrevivió al campamento del dormitorio y aprobó la selección de otoño, naturalmente tendría fundamentos sólidos. En cuanto a la barbacoa, perder un partido Sokugeki parecía razonable. A los ojos de una cierta lengua de Dios entre los 10 de élite. Esta era la comida callejera indigna de la etapa más alta. Se esperaba perder fondos del club en tal partido. A Selene, sin embargo, simplemente le gustaba la buena comida y encontró alegría en todo. ¿Le preguntas cuál es su estándar para la deliciosa comida? Lo siento, no hay uno. Mientras cumpla con los criterios de color, aroma, gusto y presentación. Selene no tiene aversiones particulares. Ella es exactamente del tipo que come lo que se sienta por capricho. Si le gusta cierto plato, lo comerá para las 3 comidas todos los días durante meses hasta que se canse de él, luego cambiará a otra cosa. Más tarde, si el antojo regresa, ella simplemente lo volverá a comer. No necesita preocuparse por el equilibrio nutricional, aunque Sebas y el jefe de Chef Real, Susanoo, ciertamente lo hacen. Muy pronto, como si empujara más allá de sus límites y actuara más allá de las expectativas, el joven cocinero se limpió el sudor y le entregó respetuosamente las brochetas en caja a Selene. Tu combo de yakitori, con verduras de temporada acompañantes. Por favor, disfruta. Gracias. Espero que su viaje culinario alcance las alturas aún mayores. Selene devolvió la cortesía. Selene puede estar fría de corazón, pero nunca ha sido con la cara de piedra. Todo lo contrario, si aprecia a alguien o tiene una impresión favorable de ellos, y siempre que no ofendan sus intereses. Ella nunca es tacaño con su amabilidad. Muchas gracias. La conmoción dentro de este pequeño puesto de comida en mal estado llamó la atención de los transeúntes. Pero cuando vieron a Selene salir con una gran caja de brochetas en la mano, aún masticando a medida que ella fue, todos rápidamente se desviaron de sus miradas y mantuvieron la cabeza baja. Después de que ella se fue, la curiosidad se hizo cargo. ¿Un puesto de comida que puede atraer a un noble del imperio e incluso hacer que se lleva comida para irse? ¿Qué tiene de especial? No se parecía a este lugar que ni siquiera podía permitirse las renovaciones adecuadas. Entremos y veamos. Oh, es genial aquí. Con la esquina de su ojo. Selene vio a la multitud que ahora se alineaba fuera del pequeño puesto, atraída por la mentalidad de rebaño. Ella se rió suavemente. El efecto de la disciplina, incluso las ondas residuales de sus palabras podrían, sin ningún efecto secundario, guiar a los receptores a desbloquear el potencial de su cuerpo, o en otras palabras, despertar habilidades latentes. Parece que se había convertido en una especie de patrón afortunado de la Academia Tsuki.
No pudo evitar notar que parecía haber más gemas ocultas entre este lote de estudiantes, tal vez aún más los llamados talentos dados por Dios. Con el liderazgo cambiado de manos, ¿quién saldría en la cima? Tirando el brochero usado en un contenedor de desechos junto a la pasarela, Selene se dirigió hacia el próximo stand. Comiendo y caminando a medida que fue, pronto se encontró con un puesto muy curioso. Parecía bien equipado, incluso lujoso, pero no mostraba signos de cocina real. Una niña y dos niños discutían en voz alta, sin coordinación alguna.